invitamos a escuchar El que tenga oídos para oír que oiga, con un estudio para todos los tiempos. Gálatas no es solo una carta antigua, es un mensaje urgente para hoy. Pablo nos habla con fuerza sobre la gracia de Dios, sobre la libertad que Cristo nos dio y sobre cómo vivir una vida guiada por el Espíritu y no por reglas vacías. Es un libro que te invita a volver al Evangelio verdadero, a creer sin dudar y a producir fruto espiritual. Conducido por Andrés Bodini y Fernando Díaz, este programa nace desde la palabra para inspirar tu fe y fortalecer tu caminar con Cristo. Te esperamos en Radio Iglesia Cristiana La Serena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente reunidos en el programa El que tenga oídos para oír, que oiga. Como siempre, en nuestro set estudio de Radio Iglesia Cristiana La Serena, nuestro hermano Andrés Bodini. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy contento. Estamos aquí ya preparados para leer Gálatas capítulo 6, versículos 11 en adelante. Vamos a ir viendo del 11 al 16. Ya nos está quedando poquito en esta carta de Gálatas. Estamos en Gálatas 6, 11, 16. Lo podemos encontrar con el título también como Pablo se gloría en la cruz de Cristo. ¿Partimos? Leámoslo completito, Okay. Hermano Fernando, del 11 al 16. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bien, entonces partamos leyendo el versículo 11 nuevamente, hermano Fernando. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ya, entonces aquí hay dos interpretaciones. ¿Cuán grandes letras? ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo con estas letras tan grandes? Hay dos teorías. La primera es que el apóstol Pablo les escribe con estas letras grandes porque tiene problemas de visión. No puede ver bien y por lo tanto escribe con letras grandes. Y la segunda interpretación es que está escribiendo con letras grandes para recalcar lo importante de lo que está diciendo. En ambos casos, lo que se refuerza es que él lo está haciendo de su propia mano. Es decir, no está utilizando un tercero para escribir esto que va a escribir a continuación, sino que lo hace él con su propia mano. En ambos casos es una forma de recalcar lo importante de lo que viene a continuación. ¿Ya? Sí, así es. ¿Seguimos con el 12? Sigamos con el 12 y 13. 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué quiere decir esto, Andrés? Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo sobre aquellos que confían en las buenas obras. Aquellos que confían, que quieren agradarse en la carne. Quieren decir, yo soy salvo porque yo he cumplido los mandamientos, porque yo soy bueno, porque yo no robo, porque yo no engaño. Esos son aquellos que quieren confiar en la carne. Y lo que dice el apóstol Pablo es que esos están equivocados. Esos son, en el caso específico, estos judaizantes que habían llegado a Galacia a obligar a los hermanos de la iglesia de Galacia a circuncidarse, a decirles, ¿saben qué? Está bien, ustedes son salvos por medio de la fe en Cristo, pero tienen que circuncidarse. Pero ustedes tienen que guardar la ley, tienen que guardar el día de reposo, el Shabbat, tienen que guardar la dieta, lo que comen, lo que hacen, lo que dicen, etc. ¿Ya? Para poder ser salvos,
salvos. Ahora, aquí específicamente se destaca la circuncisión, que era lo que ellos obligaban. Aquí dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Pero mira lo que dice acá. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, era solo exclusivamente para eso. Porque no... Claro, la cruz de Cristo, el ser cristiano, el ser un seguidor de Jesucristo, causaba persecución. Tú por el hecho de ser cristiano eras perseguido, estuvieras donde estuvieras en el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, lo que decían estos judíos es que, ¿sabes qué, Fernando? Si tú te circuncidas y vienen tras de ti, sí, tú puedes decir, no, yo soy judío. Entonces mostrabas tus partes íntimas y demostrabas... Salvoconducto. Tengo salvoconducto, soy circuncidado, soy judío, y de tal forma yo evito la persecución. O sea, igual lo están dando así como un plus, así como, hey, mira. Mira, exactamente, hay un plus, exactamente. Hay un plus aquí. No solamente para poder ser salvo, sino que además no vas a tener persecución. La persecución. ¿Ya? Pero versículo 11 dice, porque que ni siquiera, ni aun ellos mismos que se circuncidan, estos judaizantes que se circuncidan, guardan la ley. Ellos son pecadores, igual que tú, igual que yo. El hecho que tú te circuncides no implica que tú vas a pecar menos. Así es. Ellos pecan igual, pero ¿qué es lo que ellos quieren? Y ahí el apóstol Pablo es en donde se enfoca. Ellos quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne, para poder decir, mira estas personas de acá, ellos se circuncidaron gracias a nosotros, gracias a mí. Esta palabra, hay una palabra que aparece mucho en este texto en particular, que es gloriarse. Mucha gente quizá no la conoce, no saben a qué se refiere. ¿A qué se refiere, Fernando? Gloriarse principalmente yo creo que es como ponerse un poquito más arriba de todos, gracias a sus obras o las cosas que hacen. Correcto, como enorgullecerse. Enorgullecerse, claro. Hinchar el pecho. Pecho paloma, dicen acá en Chile. Hay varios pechos paloma. Bueno. Ese para otro programa. Para otro programa, exactamente. Pero en el fondo estas personas no estaban haciendo esto de forzar la circuncisión por el bien de las personas. No estaban haciéndolo para que estas personas realmente les fuera bien, sino que lo estaban haciendo para ellos gloriarse, para ellos estar hinchados en su pecho. ¿Ya? O sea, estaban haciéndolo con las peores intenciones posibles. ¿Ya? A los judaizantes les gustaba mucho más su seguridad personal y su orgullo que enseñar la doctrina correcta. ¿Ya? Eran bastante egocéntricos ellos. Y somos así hoy en día. O sea, algo importante, y que no sé si tú, Fernando, has escuchado, pero mucha gente se queja de los cristianos porque dice, oye, ves que los cristianos son hipócritas. Y en realidad muchas veces lo somos. Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque estos judíos eran hipócritas. Ellos enseñaban a circuncidarse, en hacer esto otro, pero ellos no eran capaces de guardar la ley tampoco. Ellos eran hipócritas. Por lo tanto, el cristiano no debe enseñar de que la salvación es por medio del comportamiento. Mucha gente tiene eso completamente dado vuelta, completamente equivocado. Mucha gente dice, tú eres cristiano, entonces tú tienes que portarte bien, tú aquí y allá, etc. No, yo no soy salvo por medio de mi buen comportamiento. Yo soy salvo por medio de haber nacido de nuevo, porque Dios me permitió a mí nacer de nuevo, colocó en mí su Espíritu Santo, y ahora yo tengo fe que salva, y yo tengo arrepentimiento verdadero, y yo trato de cambiar las cosas, trato de cambiar mi vida, me esfuerzo. No lo logro por completo. Y tampoco hice al otro extremo de decir, soy salvo, así que puedo hacer San Becanuta, ¿no es cierto? Tampoco. Pero también eso ocurría en esta época, y vemos muchas veces las cartas del apóstol Pablo que dicen que por el hecho de ser salvo no implica que ahora yo puedo llegar y hacer cuánta locura se me ocurra, cuánto pecado,
Porque habían algunos que decían que mientras más peco, Más abunda la gracia. más gracia hay, claro. Entonces voy a pecar y pecar y pecar para que sobreabunde la gracia. Esa es mentira. Ahí está la carne, pero aflorando, pero completamente así diciendo, buscando cualquier excusa con tal de poder pecar, ¿ya? No debemos ser así nosotros. Nosotros debemos con humildad decir ante todo el mundo que somos salvos, pero no por nuestras obras. Somos salvos por medio de la fe en Cristo y por medio de este nacimiento espiritual que no depende de nosotros, depende de Dios. Todas las religiones del mundo dicen de que la salvación depende de usted, depende de lo que usted hace, lo que dice, lo que piense. Depende de que al final de los días, cuando usted muera, va a ser evaluado, va a ser colocada en una balanza las cosas buenas, las cosas malas, y según eso, su destino. Eso lo dicen todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo. El cristianismo dice, usted no tiene cosas buenas, en el sentido de que con una cosa mala que usted haga, la balanza está caída, imposible de levantar. Con un pecado que usted haga, usted está condenado al infierno. Pero solo Cristo nos puede salvar de esa situación. ¿Cómo lo hace? Bueno, Cristo vivió y jamás pecó. Por eso Cristo tenía que ser Dios encarnado, porque la única forma de que alguien no peque es que tiene que ser Dios. Cristo jamás pecó y murió por nosotros. Ese es nuestro norte, que nosotros debemos mirar. Jesucristo, que sabemos carnalmente es algo imposible. Imposible. Por eso Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio de Dios. Él se sacrificó por nosotros y por lo tanto cuando yo tengo fe salvífica, fe que salva, la tengo en Cristo, de ahí en adelante, cuando yo muera, cuando yo sea evaluado, no voy a ser yo quien va a ser colocado en la balanza, sino que va a ser Cristo. Justificándonos. Y esa balanza va a decir, ¿sabe qué? Esta persona, Andrés, Fernando, jamás pecó. Por lo tanto, bienvenido al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que enseña y debería enseñar los cristianos. Y por eso nosotros como cristianos jamás debemos ser orgullosos. Porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Cristo, quien murió por nosotros. Por lo tanto, si hay alguna persona que dice ser cristiana y es orgulloso y habla con orgullo de su salvación, estamos mal. Lo que leemos con el apóstol Pablo aquí es que yo me glorío solamente en una cosa. Yo me enorgullezco en una sola cosa, en la cruz de Cristo. No soy orgulloso de mí, de mis propias obras. Soy orgulloso de Cristo, de lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Del acto en sí, de la crucifixión y de la muerte. Así es. Entonces sigamos leyendo versículos 14 al 16. 14 al 16. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ya, entonces ahí habla nuevamente Pablo sobre el gloriarse, el estar orgulloso. Lo único que está orgulloso el apóstol Pablo, lo único en lo cual él está feliz, se regocija, es en el sacrificio hecho por Jesucristo. Y este mundo, cuando él habla de este mundo, se refiere a este sistema satánico, maligno, y que dice que está crucificado a mí. Es decir, yo he muerto. Y los creyentes debemos morir a este mundo. Debemos tratar de no tener relación con este mundo maligno, satánico. Tratar de aislarnos, alejarnos de esa parte del mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos una nueva creación. Es Dios quien decide quién, cuándo y dónde la persona nace espiritualmente de nuevo. Esta persona nace de nuevo y el Espíritu de Dios entra en esa persona. Esa persona es ahora un verdadero cristiano, un hijo de Dios que se interesa por la palabra de Dios, por leer su palabra día a día, semana a semana. ¿Para qué?
para conocer a Jesucristo, a su Salvador, y también para ver cuál es la voluntad de Dios, para ser obediente a esa voluntad. Eso es lo que debe hacer un verdadero cristiano. Y nosotros como hijos de Dios vamos a obtener esta paz y misericordia que menciona ahí, que dice que nosotros vamos a ser salvos y vamos a tener paz, que es esta nueva relación que vamos a tener con Dios. No vamos a estar en guerra con Dios, vamos a estar en paz con Dios. Leamos Romanos 5.1. Romanos 5.1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces, por medio de la fe, no por medio de las obras, ahora tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de mí? ¿Por medio de ti? ¿Por medio de un santo? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único intermediario válido en este proceso de salvación. Así que vamos a tener misericordia también, no solamente paz, vamos a tener misericordia. Dios va a perdonar nuestros pecados, va a revocar todas nuestras condenas y nos va a dar vida eterna. Y habla sobre al Israel de Dios. El Israel de Dios no es la nación de Israel que nosotros conocemos hoy en día, sino que se refiere a todos los creyentes en Cristo, sean judíos o no, descendientes o no de Abraham. Ellos son quienes forman parte del Israel de Dios. Muy bien, gracias Andrés por este nuevo capítulo. Bueno, y estamos ya finalizando ya esta carta de Gálatas. Y solamente decirle a la gente que nos está escuchando que todos nuestros programas los puedes encontrar en la página web www.iglesiacristianalaserena.cl o icls.cl. La sección estudios. En la página web vas a encontrar todos los estudios y también los programas de la radio. Eso, Andrés, muchas gracias por compartir esta parte de la palabra y nos estaríamos viendo en un próximo capítulo. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en El que tenga oídos para oír que oiga. Esperamos que hayas sido bendecido con la palabra de hoy. Te esperamos mañana en el mismo horario. Esto es Radio Iglesia Cristiana La Serena. Recuerda que todos los programas los puedes encontrar en nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio o también en nuestro canal de YouTube.